Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en las mazmorras y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos: «No te hagas nada, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Verbum Domini. Your right hand saves me, O Lord. Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. I will worship at your holy temple and give thanks to your name. Señor, tu derecha me salva. Because of your kindness and your truth, Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. your right hand saves me. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. Forsake not the work. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I will send to you the Spirit. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os enseñará la verdad plena. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to him, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga convicto,
al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. La primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, viene en medio de un episodio. Ayer oímos acerca de la conversión de Lidia, pero pronto después de ello, otra mujer entra en escena. Era una esclava. Recuerden que algo así como un tercio de la población romana eran esclavos. Y esta mujer estaba poseída por un espíritu que hablaba profecías mediante ella. Y esto era algo muy lucrativo para sus dueños, porque la gente pagaba para que ella ofreciera diferentes afirmaciones y también era más fácil para ella en lugar de tener que hacer los trabajos que otros esclavos tenían que hacer. Así que, por lo menos hasta lo referente a su condición como esclava, era beneficial para ella y para sus amos. Bueno, cuando San Pablo caminaba por la ciudad de Filipo, era una ciudad bastante grande, una colonia romana que había sido edificada ahí mucho tiempo después. Fue una ciudad romana después de una gran batalla que los romanos habían peleado, así que había muchos romanos y la ley romana regía. Y esta mujer y el espíritu que hablaba mediante ella solían gritar acerca de Pablo: yo sé quién eres y que sirves a Jesús. Y ella seguía diciendo ese tipo de cosas. ¿Recuerdan cuán frecuentemente le pasaba esto a Cristo? Que los espíritus lo reconocían, decían: sabemos quién eres. No quiere decir que los espíritus se volvían mejores por ese conocimiento. Los espíritus no mejoraban moralmente ni espiritualmente al saber quién es Jesús, al igual que este espíritu o la mujer. Ninguno mejoraba al saber que Pablo servía a Jesucristo. Simplemente sabían el hecho. Es un elemento muy importante porque a veces los espíritus malignos de lo oculto pueden saber un número de cosas y pueden decir, y esto es lo que fascina a la gente al respecto. Esto es lo que mi padre, él solía ser vendedor de autos usados, él llamaba un atractivo. Uno ofrece cierta cantidad de conocimiento y la gente dice: oh, qué interesante, porque en realidad ocurre. La gente hace eso con la astrología, las cartas del tarot, los supuestos cristales mágicos, y la gente dice: oh, wow, sí, es cierto, debe ser algo muy bueno. No, deben ser ignorantes porque eso no es bueno. Uno está recibiendo conocimiento verdadero de una fuente maligna que tiene otro plan que uno tiene. Uno simplemente está fascinado con el juguete. Y al igual que un perro o un gato que se fascina con un juguete, uno quiere jugar con él. Pero es algo que puede llevarlo a uno a grandes problemas. Y esto es algo típico de la forma en que los espíritus malignos obran. Pueden comunicar conocimiento verdadero y ofrecer hechos, pero no proviene de un contexto de la bondad de Dios. Y es una distracción.
que nos aleja de Dios. We have to keep in mind. Well, Tenemos que recordar eso. kept on saying this, Y a medida que esta mujer decía esto, San Pablo se cansó de ello. expelled Y él in the expulsó al espíritu en nombre de Jesucristo. Now this showed Esto mostró que mientras que el espíritu tenía cierta cantidad de poder, Jesús, nuestro Señor, tiene poder sobre el espíritu, exactamente como había sido el caso durante los evangelios. all those different exorcisms. Todos esos distintos exorcismos, los espíritus decían, sabemos quién eres, eres hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesús los silenciaba y los expulsaba, porque reconocimiento de su identidad de parte de la maldad y la oscuridad no es beneficioso para el Evangelio de Cristo. Y él lo sabía. Even though what they said was A pesar que lo que decían era verdad, aún así no era bueno. Y San Pablo sabía la misma verdad, this was not good enough. que esto no era conocimiento bueno. Así que sus dueños se dieron cuenta de que, oh, Jesús es más poderoso que los espíritus malignos. No, That's not what their concern was. esa no era su preocupación, ¿verdad? They were concerned Estaban preocupados we're going to lose de que, oh, vamos a perder dinero. slave made us more money. Esta esclava nos ganaba más dinero haciendo esto con los espíritus que podía haber ganado moliendo grano o cosiendo ropas o lo que sea. Y como resultado, estaban furiosos. Mandaron a arrestar a Pablo, lo llevaron ante el magistrado. Pablo entonces fue golpeado con palos. Eso es un Being beaten, castigo incluso peor que ser golpeado con un látigo, that would be far more painful to get a number of mucho rods más doloroso across the back. que le peguen a uno con un montón de palos en la espalda. They threw him in the jail. Y luego lo tiran en la cárcel, y es lo que vemos aquí, que After that, put in jail. después de que fue puesto en la cárcel y le amarran los pies a una estaca, esa cárcel, por supuesto, aún existe en Filipos. Si uno va a Filipos, In Greece, en Grecia, you can see the jail. uno puede ver la cárcel y en medio hay una estaca. Creo que se la pusieron después, pero la cárcel todavía sigue ahí. And you can go right to that same Y uno place. puede ir al mismo lugar donde esto sucedió. And during the night, Y durante la noche, did not Pablo get angry and curse no se enojó ni maldijo a Dios diciéndole, ¿por qué me mandaste a expulsar al espíritu? No, 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 no. Él y Silas hymns to God. oraron, Now this is something cantando himnos a Dios. Esto es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. on one hand, from Que, por cierto lado, it was desde una perspectiva exterior, sería muy fácil y tentador pensar, oh, el espíritu tuvo el poder final sobre mí. Sí, por supuesto, expulsé al espíritu en nombre de Jesucristo, pero ahora miren en qué problema estoy. Estoy en la cárcel y he sido golpeado gravemente. and so they went, no, he Pero no, él alaba a Dios en esa cárcel. and it's not praising God despite it, because we have a strong temptation Y no se trata de alabar a Dios a pesar de lo que pasó, porque en el mundo moderno, al igual que en el mundo antiguo, tenemos una tentación humana, que cuando las cosas no me salen como yo quiero, es culpa de Dios. Dios hizo algo malo. Dios, nuestro Señor, no castigó a San Pablo. the people who were committed to making Fue la gente que estaban preocupadas por ganar dinero por este espíritu maligno. Ellos fueron los que cometieron el mal. Y los magistrados, quienes en lugar de investigar cuál era la evidencia realmente, simplemente se pusieron del lado de las personas a quienes conocían en lugar de Pablo y lo mandaron a golpear. Y esto muestra el tipo de oposición que llega a aquellos que creen en Cristo y a Cristo mismo, de parte de aquellos que buscan dinero, como los dueños de esta muchacha, de parte de aquellos que utilizan las fuerzas de las tinieblas y del mal, like the owners of this girl and como los dueños de esta muchacha y la muchacha misma. to have Y- a sense of how, in the face of that, of course there's going to be opposition. Por supuesto que va a haber oposición. Tomando en cuenta todo esto, Not
¿Acaso no es este el argumento que el Señor presenta en el Evangelio de hoy? When he says that the Holy Cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo because they don't have faith, porque no tienen fe they'll show the world. y le mostrará al mundo la justicia de Cristo. It has two meanings in Hebrew. En hebreo tiene dos significados. Esta palabra, Tzedakah in Hebrew, seteká, en hebreo, on one hand, rectitud, puede significar por un lado rectitud moral cuando uno está moralmente o cierto, y también creo que ese es el significado en este pasaje aquí. También significa que una persona es inocente. En nuestro sistema de tribunales, cuando hay un decreto en un tribunal, es o culpable o no culpable. Así es como funciona nuestro sistema, porque suponemos la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Pero es diferente a otros sistemas de ley en los que uno es culpable hasta que se demuestre que es inocente. Y en muchos sistemas tribunales lo declaran a uno culpable o inocente. Hebrew courts En las cortes hebreas lo decretaban a uno no culpable o inocente. or Si- tzedakah. lo decían a uno malvado, reshat, o recto, seká. O bien uno es una persona recta o una persona malvada. Ese es el decreto. Así que el juez decía malvado o, si uno no hizo nada malo, recto. Y eso es lo que está pasando acá. Que el mundo Convicted by the Holy Spirit, se reconvictó por el Espíritu Santo acerca de la rectitud de Jesucristo, porque Él va al Padre. and you also see that he'll Y uno también ve que va a enseñarles acerca de la condena, porque el gobernante de este mundo ha sido condenado. that the role El Señor está diciendo que el papel del Espíritu Santo es sacar la verdad of what's going on de lo que está ocurriendo con respecto a si es que Jesús es of the various charges made realmente inocente de los diferentes cargos que se le presentan, que si es verdad que uno debe creer en Él o no, y acerca de si es verdad que Satanás es condenado y las fuerzas del mal y los espíritus que están asociados con Satanás son malos y condenados. Ese es uno de los papeles del Espíritu Santo. En este momento, San Pablo está muy consciente de que incluso si está en la cárcel e incluso si sufre martirio and is put into jail, y es puesto en la cárcel injustamente, he is still in the él aún he has faith in está en lo cierto y tiene fe que Cristo and he lo reivindicará y tiene fe en que Cristo, que el espíritu que él expulsó en nombre de Jesús, fue un espíritu maligno that all forms of y que todas las formas del oculto son malas porque atacan la fe en Cristo. Él estaba convencido de ello. Así que mientras que alaba a Dios, mientras está en la cárcel, está dando gloria a Dios, cantando himnos and praying with Silas y together. orando con Silas juntos. Su fe es tal que no solamente toleran esta injusticia, sino que alaban a Dios en medio de la injusticia. Unlike the people of our A world, diferencia de la gente de nuestro mundo, pensemos en la conversación que hubo ayer. ¿Cuán frecuentemente en nuestra cultura y en nuestras películas y en cuántas otras partes del mundo, en la radio y en la televisión, utilizan el nombre de Dios en vano? Rompen el segundo mandamiento, ¿no es verdad? don't we see the name ¿Acaso no vemos el nombre de nuestro Salvador Jesús utilizado en vano, without honor and respect? sin honor ni respeto? ¿Acaso no vemos que se utiliza a Dios y el nombre de Dios se utiliza como maldición en contra a otros? And that this is just part of Y que esto es simplemente parte del habla, tanto así que la gente a menudo ni se da cuenta ya más. taken for granted in our culture. Lo toman tan por descontado en nuestra cultura. Y eso no es lo que hace San Pablo. Él alaba a Dios y nosotros, a propósito, tenemos que aprender de esto. We need to pay close attention Tenemos que prestar atención de cerca, that if we are going que si vamos a ser to the Holy Spirit, un pueblo lleno del Espíritu Santo de Dios, no hemos de unirnos al mundo en la forma en que maldice or even curse, con el nombre de Dios o incluso maldice a Dios mismo. No,
hemos de ser parte de ello, sino que siempre mostraremos gloria y alabanza a Dios. Ese es nuestro papel. Así que en medio de todo esto hay un terremoto. Nuevamente uno puede estar tentado a pensar, oh, fantástico, un terremoto, todo se va a caer, vamos a morir. Y efectivamente, la ciudad entera de Filipos había sido reconstruida porque en un terremoto posterior, unos cuantos siglos más tarde, la ciudad fue abandonada. Así que si uno va a Filipos, uno puede ver la plataforma de los jueces desde donde él fue condenado y golpeado. Aún sigue ahí, y la cárcel sigue ahí, igual que muchos otros edificios siguen ahí, y han sido reconstruidos hasta donde mejor han podido los arqueólogos. Por un terremoto muy grave, siglos después, causó que la gente se abandonara el lugar, ya no se podía vivir ahí. Pero hay un temblor más pequeño y las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se sueltan y Pablo es reivindicado. Y cuando esto ocurre, el carcelero quiere cometer suicidio. ¿Por qué? Porque si los prisioneros escapan, los jueces suponen que él los ayudó, que él fue sobornado. Y en la mayoría de los casos eso hubiera sido lo cierto. La gente que es carcelera a veces se ven tentados a aceptar sobornos de los prisioneros o de sus amigos que están libres. No ocurre solamente en la época antigua, ocurre en tiempos modernos. Así que él supone que lo van a matar, así que antes que lo maten, él está a punto de suicidarse. Y San Pablo y los demás prisioneros lo detienen. Le dicen, no te hagas nada, que estamos todos aquí. Y luego la siguiente fase de reivindicación ocurre porque no solamente San Pablo es liberado, sino ahora empieza a predicarle al carcelero y a la familia entera del carcelero. Y se convierten, todos ellos, la familia entera. Y vemos que este proceso de cómo Dios está utilizando situaciones malas, que comienza con esta mujer que es poseída y Dios la expulsa el espíritu maligno. Y ahora incluso las dificultades se convierten en medio de salvación para una familia entera. Y la familia entera, con niños y todo, se bautizan y aceptan la fe en Cristo. Y se vuelven parte de una comunidad muy fuerte, la comunidad de Filipos. Recuerden que San Pablo escribió su carta a esta iglesia, la carta a los filipenses, y de la gran calidez con la que les habla, obviamente tiene un afecto muy grande por los cristianos de Filipos. De hecho, él incluso deja a San Lucas, cuando se marcha de Filipos, él deja a San Lucas con ellos para que continúe la evangelización durante los siguientes años, 5 o 6 años, para que les enseñe el evangelio. Así que esta comunidad entonces se vuelve muy fuerte y tenemos no solamente la carta de San Pablo a los filipenses, sino que también tenemos de uno de los padres de la iglesia una epístola a los filipenses. Así que todo tipo de cosas maravillosas que resultan de esto. Y todo esto es lo que Cristo dijo con respecto al poder del Espíritu Santo, que obrará para juzgar al mundo por su propia condena, por no creer, pero también ha de reivindicar a aquellos de nosotros que sí creemos. Y al llegar a este tiempo de celebrar la ascensión de Cristo, donde las palabras iniciales dicen que Él va a regresar al Padre, que lo envió, y si no regresa no puede enviar al Espíritu Santo. Ese es el comienzo del siguiente tiempo de la Iglesia, que consideramos nuevamente que Cristo, la ascensión de Cristo no es un abandono, sino que es la preparación para enviar al Espíritu Santo. Y es para prepararnos para nuestro propio Pentecostés. Empecemos en este tiempo a prepararnos para el Pentecostés, para que nosotros también tengamos
experiencias cada vez más profundas del Espíritu Santo para que nos guíen hacia toda la verdad que Cristo tiene guardada para nosotros.